Buenos días, profesor, ¿cómo está? Buenos días, hija. Un poco con la garganta media. Por lo que acabo de hacer ayer. Seguramente, estoy medio afónico. Mire, mire. ¿Qué pasó? Mi amiga Soycita ya tiene sus útiles escolares. Qué bueno. Hoy, mira, su mochila. Cuadernito. Muy bien. Tiene que aprender. Profesor, pero esa cartuchera tiene colores de verdad. Tan chiquitos. Mira. Chiquititos, pequeñitos. Y profesor, funciona. Buenos días, profesor. Buenos días, Alice. Alice. Mire, profesor, sí funciona, mire. Muy bien. Y caben perfectamente en la mochila. Profe, ¿será que me puede aceptar por la computadora? Ya está. Ay, también, buenos días. Se me está olvidando. Buenos días. Mira, Sebastián, mira lo que le hice a Soycita. Ay, qué linda. ¿Eso es un bolsito? Es su mochila. Bien, chicos. Vamos a empezar la clase entonces de geometría. Clase de geometría para cuarto grado de primaria. Hoy hablaremos de los cuadriláteros. Vamos a empezar colocando la fecha. Hoy es miércoles 9 de junio. Profesor, su pizarra está negra. Del 2021, ¿ya? Miércoles 9 de junio del 2021. Bien. El título del día de hoy, como les decía, es cuadriláteros. Y hoy vamos a hablar en cuadriláteros de la definición y de propiedades fundamentales. Profesor, su pantalla está de color negra. O sea, su pizarra está negra. Ese es el título. Profesor, veo que se ha comprado otra pizarra.
Sí, he conseguido una pizarra negra. Bien. Vamos a ver, ¿qué cosa es un cuadrilátero entonces? Un cuadrilátero es una figura geométrica plana que se forma al unir 4 puntos no colineales. ¿Ya? Esos 4 puntos son llamados vértices. Vamos a colocar aquí el cuadrilátero. Este cuadrilátero tiene 4 vértices. A, B, C y D. Entonces, si unimos 4 puntos no colineales, quiere decir que no están en una misma recta, formamos un cuadrilátero. Un cuadrilátero es una figura de 4 lados. ¿Ok? Cuadrilátero, figura de 4 lados. Este cuadrilátero, hemos tomado una figura de 4 lados cualquiera, ¿ya? Tiene elementos. Esos elementos son los lados, los vértices y los ángulos. Los vértices los lados y los ángulos. ¿Quiénes son los vértices en este caso? Los vértices son A, siempre los vértices van en mayúscula, B, C y D en este caso. Los lados van a ser los segmentos que unen dos vértices consecutivos. Es decir, el lado formado por los vértices A y B, el lado formado por los vértices B y C, El lado formado por los vértices C y D, ¿no? así es, y el que se forma por los vértices A y D. Y los ángulos son estos que se encuentran aquí adentro. ¿Correcto? Esos que están ahí vienen a ser los ángulos, que son ángulos internos. Vamos a darle valores a esos ángulos. Este será A minúscula, B minúscula, ¿no? C minúscula y D minúscula. Entonces decimos que los ángulos son A, B, C y además D. ¿Ya? Y además D. Muy bien. Ahora, estos cuadriláteros, todos los cuadriláteros, no importa la forma, el tamaño y qué cuadrilátero sea, todos cumplen una propiedad fundamental. ¿Cuál es esa propiedad fundamental? La que vamos a ver en este momento.
esa propiedad fundamental es... Profesor, cuando termine la clase me puede mandar en el WhatsApp cómo se llama esa aplicación para que me la descargue, que está bacán. Ya, hija. Entonces, esa propiedad es... Y a mí también. Ok, esa propiedad es, chicos, la propiedad fundamental. Y la vamos a escribir así, propiedad fundamental. No olvidemos esta propiedad. Así como los triángulos tienen como propiedad fundamental que la suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo me da 180 grados, los cuadriláteros también tienen una propiedad fundamental muy similar. ¿Cuál es? Esa propiedad indica que los ángulos interiores, y es lo que vamos a escribir aquí, la suma de ángulos interiores de un cuadrilátero cualquiera es igual a 360 grados, ¿ya? Eso siempre se va a cumplir. ¿Ya? Eso siempre se va a cumplir. La suma de los ángulos interiores de un cuadrilátero cualquiera es igual a 360 grados. Entonces, podemos afirmar que en la gráfica, ¿no es cierto? En la gráfica que nos han propuesto, en esa gráfica propuesta, vamos a tener que si nosotros sumamos el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C más el ángulo D, eso debe ser igual a 360 grados. Lo escribimos. A más B más C más D es igual a 360 grados. No olvidar eso porque nos va a ayudar mucho en la resolución de problemas. ¿Ya? Bien. Un cuadrilátero solamente tiene como máximo 2 diagonales, ¿ya? 2 diagonales. Si ustedes trazan una diagonal, por ejemplo, acá, miren. Mira, me voy al vértice A. Trazo mi diagonal. ¿Qué cosa es una diagonal? Es un segmento que va de un vértice a otro. Esto sería una diagonal. Profesor, pero entonces de A hasta B también puedo hacer una diagonal. No. ¿Por qué? Esto no se llamaría diagonal, pues, porque esto vendría a ser uno de los lados del cuadrilátero, ¿sí o no? Entonces no puede ser diagonal. Tampoco AD, porque también sería un lado.
Entonces, no pueden ser llamadas diagonales. Diagonal es esta de acá, de A hasta C. Ah, ya, profesor. Entonces, como no puede ser llamado diagonal, me voy al vértice B. Desde B trazo otra diagonal hasta D. Muy bien. ¿Puedo trazar a A? No, porque sería un lado. ¿Puedo trazar a C? No, porque sería un lado. Ok. Entonces, desde C ya está trazada mi diagonal a A. Ya no puedo trazar otra vez, no, ya está trazada. A B sería un lado acá. Acá sería un lado. No puede ser diagonal. Acá también sería un lado. No es diagonal. Igual desde D. Desde D ya está la diagonal trazada hasta B. De D hasta C no es diagonal, es lado del cuadrilátero. Y desde C hasta A tampoco es diagonal, es uno de los lados. Por lo tanto, un cuadrilátero solamente tiene dos diagonales, ¿correcto? Dos diagonales. Muy bien. Entonces, vamos a poner acá, ya que hemos demostrado esto, ponemos como una observación aquí, observación. Aquí, un cuadrilátero tiene solamente dos diagonales. Un cuadrilátero tiene solamente dos diagonales. Muy bien. Otra cosa que tenemos que tomar en cuenta es una propiedad adicional que nos va a ayudar a resolver determinados problemas. Vamos a colocar así, propiedad. Propiedad. A ver, nosotros tenemos aquí un cuadrilátero. Y ese cuadrilátero ya nosotros sabemos también, como lo que hemos visto hasta acá, que tiene cuatro vértices, como todos, A, B, C y D. Ok. Tiene cuatro ángulos interiores. Vamos a llamar a estos dos ángulos de arriba, a estos dos ángulos que están en la parte superior. Mira. Les vamos a llamar a uno A y al otro B. ¿Correcto? Ya está. Los dos ángulos de abajo, chicos, vamos a colocarlos acá. El ángulo que está aquí en el vértice A y el ángulo que está aquí en el vértice B van a ser cortados por una bisectriz. Todos ya sabemos que una bisectriz, ¿qué le hace al ángulo? Lo parte a la mitad, ¿sí o no? Una bisectriz divide al ángulo en dos ángulos de igual medida, lo divide en dos ángulos iguales. Si el ángulo mide 10, la bisectriz mide ese 10 en dos ángulos de 5. Si el ángulo mide 40, esa bisectriz divide el ángulo en dos ángulos de 20. Entonces, a estos dos ángulos de abajo le vamos a trazar una bisectriz. Y esa bisectriz va a hacer que a los ángulos
Esos ángulos, bisectriz del ángulo que está acá, con bisectriz del ángulo que está acá. Profesor, en vez de poner las letras azules, les podría poner blanco porque no se ven muy bien las letras azules. Ponen negro. Ya no las puedo cambiar porque ya están anotadas, man. Yo no sé, profesor, pero pero cuando anote más, lo ponga con blanco. Ah, ya, claro. Entonces, tenemos aquí que hemos cortado con dos bisectrices los ángulos inferiores. Bisectriz, ¿qué hace? Que divide a este ángulo en dos partes iguales. Quiere decir que si este ángulo de acá mide alfa, este ángulo de acá también va a medir alfa. Que si este ángulo de acá mide phi, este de ángulo de acá también va a medir phi. ¿Por qué? Porque miden igual. Si es bisectriz, hace que midan iguales. Cuando ustedes vean una gráfica donde una línea, donde un segmento, donde un rayo haga eso con un ángulo que veas en la gráfica, que tú observes que el ángulo mide igual, eso es bisectriz de todas maneras. Entonces, fíjate bien. Entonces, lo que vamos a hallar es este ángulo que está aquí. Este ángulo que está ahí es X. El ángulo que se formó por la intersección de dos bisectrices interiores. ¿Por qué bisectrices interiores? Porque esas bisectrices están adentro del cuadrilátero. Esta bisectriz está adentro del cuadrilátero. Esta también. Y cuando se cruzan, forman un ángulo. ¿Cuánto equivale ese ángulo? Esa propiedad la vamos a utilizar. ¿Cómo vamos a hacer eso? X va a ser igual a la semisuma de los ángulos superiores. ¿Quiénes son los ángulos superiores? Los que están arriba. A y B, ¿verdad? A y B. Entonces, ¿qué significa semisuma? Semisuma significa que vas a sumar esos dos ángulos superiores, A más B, y los vas a dividir entre 2. Eso es semisuma. Una suma determinada dividida en 2. A eso se le llama semisuma. Entonces, no olvidar esto. Ese ángulo que se formó entre dos bisectrices interiores va a ser igual a la suma de los dos ángulos que se encuentran arriba de él dividido entre 2. Con esa fórmula vamos a trabajar también el día de hoy. Muy bien. Hasta ahí, por favor, anoten. A ver si lo puedo cambiar. Ojalá que sí. Creo que sí. Ya. A ver. Ahí se ve mejor. Ya cambié las letras, sí se podía. Ahora sí se puede ver mejor, profesor. Muy bien, ahora sí se.
Profesor, voy en la segunda, en la escritura de observación. Ok, ok. Profesor, yo voy en la 3. En la 3, en la tercera parte. Donde dice propiedad. Ya, hija.